Bienvenidos al programa informativo sobre la temporada de huracanes con Pedro Hernández Bello. En este espacio te ofrecemos la información esencial y las herramientas necesarias para estar preparado y seguro. Mantente informado y listo para esta temporada. Bienvenidos a Contra Viento y Marea. Mi nombre es Pedro Hernández. Gracias por prestarme tus oídos. En el día de hoy tengo un tema muy interesante de que hablar, porque hay mucha gente que me ha llamado: Pedro, estos huracanes cada vez más, de la noche a la mañana, se vuelven categoría 5. Puerto Rico acaba de pasar los estragos de un huracán que pasó lejos de Puerto Rico. Solamente sus bandas exteriores tocaron parte de la isla con lluvias y un poquitito de viento hasta 50 millas por hora. Y más de 150,000 personas se quedaron sin luz. Más de 200,000 personas se quedaron sin agua. Y carreteras, ríos inundados, carreteras bloqueadas por árboles caídos en el medio de la carretera. Y mucha gente se sorprendió y dijeron: Pedro, pero este huracán era de categoría 1 o 2, de repente se convierte en un huracán categoría 5 de la noche a la mañana. Y me sorprende por qué esto sucede y que debemos nosotros estar pendientes. Así que hoy aquí en Contra Viento y Marea vamos a estar tocando esos temas. ¿Por qué esto pasa? ¿Por qué esto se dice que va a seguir pasando? Y cómo usted y yo debemos estar preparados para este tipo de tormenta y huracanes que probablemente hoy estamos en el Caribe, estamos en Puerto Rico, estamos en un lugar geográficamente hablando que hay la posibilidad alta de que pasen huracanes. Así que si tú me estás escuchando, ¿cómo usted puede ser más resiliente? ¿Cómo usted puede estar más preparado? ¿Cómo usted puede saber qué hacer en un tiempo de emergencia? Eso y mucho más aquí, Contra Viento y Marea, con Pedro Hernández. Sabe que me puede escuchar en Radio Grito, en el 1200 AM, en el 93.3 FM, en el 92.1 FM HD4 también, en el 93.7 FM en Red. Y este programa se queda completamente grabado en formato de podcast en la plataforma de su predilección. Ahí puede entrar, escucharnos, disfrutarlo, pasar y puede, mientras vas de camino al trabajo, a la casa, mientras vas de camino estás caminando, haciendo ejercicio y quieres escuchar algo para educarte y prepararte, vete al podcast en Spotify, Pandora, en Amazon Music, en Apple Music, en cualquiera de estas plataformas, la que sea de su predilección, puede entrar, busca Contra Viento y Marea y ahí me encontrarás. De parte de Radio Grito, yo sé que va a ser de mucha bendición. Bueno, los expertos llevan tiempo advirtiendo que los huracanes que se intensifican muy rápido, lo que le llaman intensificación rápida, serán cada vez más común. ¿Y por qué es esto? Pues mira, los huracanes se alimentan de calor del mar. Se alimentan del calor del mar. Y aquí, en el Atlántico y en el Caribe, se están registrando temperaturas récord de calor. Oye, en estos días estaban 110 grados en Puerto Rico, 105 grados, 100 grados, la norma. Eran las 7, 8 de la noche y yo recuerdo que eran las 7 y 8 de la noche hace 2 días atrás. Y mi esposa me dice: mira, nosotros en mi casa yo tengo en los diferentes cuartos, yo tengo un lugar donde tengo un equipo donde mide la temperatura del cuarto, un termostato. Y ese termostato yo lo pongo para yo saber cómo está la temperatura de ese cuarto y si el cuarto está muy caliente para mi hijo o el cuarto está muy caliente para diferentes cosas que hay en diferentes cuartos, pues los aires acondicionados ajustan esa temperatura debido a la temperatura que lee ese equipo. Por ende, ella me dijo: Pedro, ¿cómo puede ser que a las 9 de la noche aquí en Puerto Rico, en ese cuarto, esté a 89 grados la temperatura? Increíble. A las 9 de la noche, ya oscuro completamente, todavía estaba casi a 90 grados la temperatura. Y dije: wow, verdaderamente está calentando bien fuerte. Y se han registrado ya que en el Atlántico y el Caribe se están registrando temperaturas récord de calor.
lo que hace que esas aguas estén mucho más calientes. Esa energía extra funciona como, usted diría, como una gasolina para que las tormentas pasen de tropicales a huracanes de categoría mayor en poco tiempo, porque ese calor es el que le da la fuerza a estas tormentas y se crean estos grandes huracanes que se están viendo. ¿Y qué significa eso? Que para ti, para mí, tenemos el conocimiento, tenemos la ciencia que nos ha dicho, mira, esto está sucediendo, hace más calor, los huracanes, entonces ese calor aumenta la intensidad rápidamente a los huracanes, significa que probablemente usted y yo debemos estar preparados. ¿A qué se debe todo esto? Bueno, se debe a cambios climáticos. Se debe a que no solo sube la temperatura del aire, sino también sube la temperatura del mar. Se debe a que las aguas más cálidas es igual a más evaporación, es igual a más vapor de agua, es más vapor a la atmósfera y lluvias mucho más intensas, tormentas mucho más fuertes. Los modelos climáticos coinciden que veremos más casos de intensificación rápida en el Caribe y en el Atlántico a pasar de los años. Así que es muy interesante ver cómo nosotros estamos viviendo en una era, nos ha tocado a nosotros, a ti, a mí, en unos tiempos en que, mira, lamentablemente esto está sucediendo. Por muchos años se ha hablado del cambio climático y la gente dice, eso no existe, eso es embuste. El cambio climático, eso es una mentira que se han inventado para vender más y hacer que tu vida sea más complicada. No tiene que ir muy lejos. Miren los récords de calor, y eso existen, los récords de calor del 1900 y compáralo con los del 2000. Compare los récords de calor desde el 1900 hasta el 2025 y usted va a ver una diferencia grande de récord de calor, lo que significa un cambio climático, lo que significa que lamentablemente en esta tierra que Dios nos ha dado, el ser humano ha hecho estragos, las cosas incorrectas, ha decidido sacar fósil y usar ese fósil de la tierra que hace una contaminación no solamente a las aguas, no solamente a la atmósfera, sino a nosotros mismos, para energizarse en la era industrial y ahora en la posera industrial, en la era que estamos viviendo de la información, que también cogen todos los nutrientes de la tierra para crear estas supercomputadoras, estos superconductos, y de la manera en que lo están haciendo, lamentablemente, nosotros estamos pagando, y nuestra generación, y la generación futura, la generación de mis hijos, los hijos de Alondra, los hijos de los hijos, van a pagar las consecuencias. Y por eso yo soy un fiel creyente en la energía renovable. Por eso yo soy un fiel creyente en todo lo que sea orgánico, en todo lo que sea de una manera limpia hecho, porque nosotros tenemos que cuidar lo que Dios nos ha dado. Dice la palabra de Dios que uno tiene que ser un buen administrador de lo que Dios le ha dado. Y lamentablemente el ser humano no ha sido un buen administrador en muchas áreas, en muchos aspectos, y más en el aspecto climático, que vemos que destruyen cientos y cientos de miles de hectáreas, los queman, tumban los palos, matan animales, destruyen fauna completamente por dinero, por avaricia, por verdaderamente cosas que no dejan nada en la vida. Y lo estamos viendo hoy en día. Y probablemente tú y yo y nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos pagarán las consecuencias de esa mala administración de lo que Dios nos ha dado. Así que, ¿qué significa para Puerto Rico esto? Antes, una tormenta podía tomar días en subir de categoría. Ahora, en menos de 24 a 36 horas, dicen los expertos, pueden convertirse en huracanes mayores. Esto, ¿qué pasa? Reduce el tiempo de preparación, por lo que la gente debe actuar al primer aviso.
No esperar a que se convierta en huracán para entonces ir al supermercado, verificar que la cisterna esté funcionando, verificar que la planta eléctrica prenda, verificar que yo tenga almacenado comida, latas, comidas enlatadas, que yo tenga todo correctamente, que mis medicamentos estén bien, que los documentos más importantes estén seguros, que mi hogar esté completamente asegurado. Y no solamente asegurado físicamente, sino hablar con un broker y decirle, mira, ¿cómo yo puedo asegurar para una tormenta mi casa, mis carros, mi familia? Todas estas cosas vemos que lamentablemente hoy en día no lo estamos viendo asegurado. Y por eso, cuando estás aquí tú escuchándome en la radio en el día de hoy, Dios nos ha mandado a estar preparados. Dios nos ha mandado a nosotros prepararnos, porque si Dios no fuera un Dios que creyera en la preparación, ¿por qué entonces Jesús tuvo que ir al desierto? Si Dios no fuera un Dios que creyera en la preparación, ¿por qué entonces vemos constantemente diferentes tipos de personas que Dios usó en la Biblia que se prepararon para hacer las cosas? Y por eso, hoy, yo te invito a que te prepares. Yo te invito a que, oye, llame, si no has llamado, a Pura Energía. Son gente muy buena, gente excelente. Y diga, mira, quiero que me cotice un sistema de energía renovable para mi casa, para mi negocio. Yo quiero ser parte, no solamente de aportar al futuro, sino de que en un momento de emergencia yo tenga mi energía, yo tenga mi nevera, yo tenga mis medicamentos que no pueden estar en sitios de calor, sino tienen que estar fríos, estén en un sitio correcto, guardado, adecuadamente. Yo tengo tantas cosas que aportar. Pues mira, déjame llamar a Pura Energía ahora mismo, al 787-230-9070, y ellos van a orientarte con un sistema fotovoltaico y un sistema de almacenamiento de energía. Gracias. ¿Tienes un negocio y buscas reducir tu costo de energía? En Pura Energía instalamos sistemas fotovoltaicos para comercios e industria, con opciones de financiamiento accesibles. Evita apagones, ahorra desde el primer día y protégete con el alza de la factura de luz. Llama ahora al 787-990-2500 y solicita tu información sin compromiso. Pura Energía es tu socio energético. Yo puedo llamar a la gente de Puerto Rico Solar. Puerto Rico Solar, ellos se dedican a hacer cisternas de agua brutales, unas cisternas de agua con tres capas, donde se van a cubrir completas. Esas 3 capas va a cubrir tu agua, y esa agua, mira, va a estar siempre un agua cubierta de una manera correcta. Cisternas de agua preparadas. Yo tengo que estar pendiente si esa planta eléctrica también funciona. Yo tengo que estar pendiente en la casa. Esos árboles están cerca del tendido eléctrico. Esos árboles están cerca donde le puede caer arriba un carro, a la casa, al tendido, que probablemente va a hacerle la vida imposible a Luma cuando ese árbol grande le caiga al lado de un tendido eléctrico. Yo digo, pero ¿cómo es posible que todavía en el 2025 la gente tenga árboles sembrados cerca de tendidos eléctricos? Debemos mínimo, unos 20 pies de un tendido eléctrico debe estar un árbol. Mínimo, yo diría. 20, 25 pies de lejos debe estar un árbol de un tendido eléctrico. Porque nosotros tenemos que entender que estamos viviendo en un lugar que van a pasar. Dice la palabra de Dios que el día malo le llega a todos. Y dice la palabra de Dios que el que entiende, el que escucha, oye, dice, yo tengo que escuchar lo que dice la palabra, yo tengo que entender lo que Dios me está diciendo, y Dios me está diciendo que me prepare, para que vendrá el día de que si tú no talaste ese árbol, le puede caer un carro, le puede caer un tendido eléctrico, es más, le puede caer a tu casa. ¿Y cómo tú puedes prevenir eso? Pues mira, talándolo, manteniendo, no tienes que sacar el árbol, lo puedes mantener bien bajito y disfrutar del árbol bajito. No tiene que ser un árbol grande. Pero mira, lamentablemente no lo estamos haciendo. En resumen,
Los expertos dicen que seguirán sucediendo porque el mar Caribe y el Atlántico se está calentando más de lo normal debido a cambios climáticos que tú y yo lamentablemente hemos causado. Y eso le da más combustible a los huracanes. Por eso, si ya yo tengo una información que un experto en la ciencia me está diciendo, pues entonces yo como buen cristiano me tengo que preparar. No decir, ay, no es que estar ahora diciendo, va, aquí van a venir 500 huracanes. No, hay Pedro que tú eres un profeta de lo malo. No. Es que yo tengo que estar preparado. Yo sigo con mi vida hacia adelante, pero yo sigo de una manera firme, de una manera en que yo soy resiliente. ¿Y qué significa ser resiliente? La resiliencia es tú, cuando alguien te saca de tu lugar o de tu camino que tú estás caminando en tu vida, que tú puedas volver a él lo más rápido posible para que tu camino siga, tu destino siga hacia adelante. Pero si tú no eres resiliente, cuando alguien te saca del camino, cuando viene una tormenta, cuando vienen situaciones en la vida, tú no puedes volver otra vez al lugar o te tardas muchos años en poder volver a donde estabas para seguir el camino en que Dios te ha predestinado desde un principio. Mira qué sencillo. Gracias por estar escuchando Contra Viento y Marea con Pedro Hernández. Siempre tiene que estar preparado. Busca todo lo que tienen que buscar para estar preparado. Oye, para el peor momento. Es mejor estar preparado y no te cojan, como dice el dicho por ahí, con los pantalones abajo. Que usted tenga paz y tranquilidad, siga su vida hacia adelante, sabiendo que usted está preparado para cualquier momento que suceda algo. Usted puede ser resiliente y volver otra vez a los caminos y los destinos que Dios ha puesto para usted. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Gracias por estar escuchando Contra Viento y Marea aquí en Radio Grito, el medio que te lleva. Gracias por sintonizar Contra Viento y Marea. Recuerde que las opiniones vertidas en este espacio son responsabilidad exclusiva de sus participantes. Nos escuchamos en la próxima edición aquí en Radio Grito, el medio que te lleva.